Muy bien, esta vez vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el fenómeno de la interferencia, tal y como estás viendo ahí. Este fenómeno se trata acerca de que tú puedes tener dos ondas, como el caso del sonido, por ejemplo, y estas unirse en una misma región del espacio, dándote una onda resultante, o sea, una nueva onda. Pero eso lo hacen en un cierto lapso de tiempo, porque ahí nuevamente se desligan y obviamente ya cambian, ¿no? Por ejemplo, tal y como vemos acá, vemos que las dos ondas van una hacia la otra, se unen, tal y como estamos observando acá, y luego se separarían las ondas. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como nosotros podemos definir. Esto acá ya se ha visto en el capítulo de ondas mecánicas en sí, pero ahora yo quiero hacerte saber que el sonido como una onda también puede tener una respectiva interferencia, también puede ser, ¿no? Claro, pero en general las ondas siempre van a cumplir esa característica. Entonces decimos, la interferencia es simplemente una combinación de ondas, por supuesto, ¿ya? Independientes, lógicamente, de una misma región del espacio para poder producir una onda resultante. Ahora, este tipo de interferencia se va a producir de dos maneras. Van a haber dos tipos de interferencia, como ya se ha visto en la parte de ondas, ¿no? El caso de las transversales de las ondas mecánicas, ¿te acuerdas? Entonces vamos a recordar un poco acerca de lo que viene a ser eso. Por ejemplo, hablaremos en primer lugar acerca de lo que es una interferencia constructiva. ¿A qué nos referimos de una interferencia constructiva? Cuando las dos ondas se unen de tal manera que formarían una onda, donde sus amplitudes serían la suma de ellos, ¿no? O sea, se formaría una onda en la cual la amplitud sería la suma de las amplitudes que se han formado, tal y como lo puedes ver acá. Entonces, eso es lo que ocurriría en este caso. Por ejemplo, tal y como estamos viendo acá hay una onda Y2 y acá una onda Y1. Entonces, ambas ondas, al producir una interferencia entre ellas, van a producir una nueva onda donde la amplitud sería Y1 más Y2, tal y como lo ves ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se va a cumplir ahí, tal y como lo puedes. Colocaremos acá inmediatamente y diremos, ¿no? Una interferencia constructiva nos dará siempre y cuando, obviamente, las ondas estén en fase. ¿Ya? Entonces diremos ondas en fase. Y eso también ya es algo que ya hemos definido, por si acaso. Cuando se dice que las ondas están en fase, por si acaso. Es algo que ya se dio, ya se observó en esa parte. Entonces, así es como esto es lo que se cumplirá siempre, ¿no? Como te había recalcado. Las dos ondas con diferentes amplitudes llegan a unirse, se forma una sola onda con una amplitud que es la suma y luego se separan, porque obviamente esto no va a ser para siempre. Va a ser hasta un determinado momento en el cual las dos se van a separar. Dicho sea de paso, nosotros vimos un ejemplo en el cual las ondas iban en la misma dirección. Ahora date cuenta que estamos considerando en sentido contrario, porque también puede darse ese caso, ¿no? Por si acaso. El segundo tipo de
Interferencia sería la interferencia de ondas en forma destructiva, tal y como puedes verlo ahí. Entonces, ese caso también debe ser considerado acá. Pero veremos nosotros que también existirá la interferencia destructiva de ondas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos acá dos ondas que se encuentran desfasadas, por ejemplo, puede ser un desfase de, imagínate, 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que inmediatamente las ondas van a presentar una longitud que va a ser la diferencia de la longitud de onda. Bueno, acá no han puesto adición, pero bueno, se han equivocado, ¿no? Déjame rectificarlo, por favor. Debe ser diferencia, por si acaso. Claro, cuando las ondas están desfasadas, entonces siempre va a haber una diferencia entre las amplitudes, tal y como lo ves ahí. A esto, como te vuelvo a recalcar, se le conoce como la interferencia, ojo, interferencia, ¿cómo? Destructiva, claro que sí. Destructiva. Y obviamente eso siempre va a ocurrir cada vez que las ondas sean ondas desfasadas, o sea, no estén en fase. Profe, ¿y cómo se consigue eso? Ya te había recalcado, te había dicho de que eso ocurriría cuando no presenten la misma fase, ¿no? Es algo que también ya hemos explicado en su momento, ahora que hemos hablado acerca de la interferencia de ondas. Entonces este es un recalco más, pero con obviamente ondas particulares, tal y como puedes ver en